recordamos, gamma en T0 más H es gamma de T0 más este vector BH de T0. Entonces, sustituimos gamma de T0 más H por esa expresión. Gamma de T0 más ese vector B que depende de H y de T0. Entonces, bueno, pues sabemos que la función f es diferenciable en gamma de T0 y esto finalmente es un incremento sobre gamma de T0. Entonces esto lo puedo escribir como f en gamma de T0 más la derivada de f evaluada en gamma de T0 producto punto este vector B que depende de H y de T0 más la función error phi que depende de este vector evaluada en gamma de T0 producto punto ese vector. ¿Eso de dónde viene? De la definición de diferenciabilidad. Estoy sustituyendo eta por ese vector P que depende de H y de T0. Entonces, veamos. Esta expresión BH de T0, pues simplemente la puedo sustituir por su valor, que es H por gamma prima de T0 más H por la función error psi, ¿verdad? Psi de H de T0. Entonces, estoy sustituyendo en esta siguiente línea simplemente el valor del vector BH de T0. Aquí simplemente estoy recordando que este vector lo puedo escribir como H por gamma prima de T0 más la función error psi H de T0. Entonces aquí puedo factorizar la H. Puedo factorizar la H desde un principio, pero lo que me interesa es ver qué pasa con el producto punto. El producto punto, entonces, este producto punto lo puedo distribuir a esta suma. Este valor H lo puedo sacar de este producto punto, del producto punto de este vector con este de aquí, lo saco, y entonces tengo el producto punto de este vector con este de aquí, por H. Ahora, ¿qué me sobra? Fíjense, de aquí puedo factorizar, de este producto punto puedo factorizar esta H. Y de aquí, del producto punto de este vector con este, puedo factorizar esta H. Entonces, factorizando esa H en este caso y en este caso, tenemos H que multiplica al producto punto de la derivada de f en gamma de T0 con la función error psi H de T0. Esto, si ustedes se fijan, esta expresión es escalar, por cierto, ¿no? Es una función escalar, este producto punto. Y finalmente, el producto punto de esta función phi, que depende de b, con gamma prima de T0 más la función error psi de H de T0. Entonces aquí ya aparece la función f evaluada en gamma de T0. Bien, aquí ya aparece un escalar, que es este producto punto, multiplicado por el valor h, y finalmente h multiplicado por una función tau de h, que depende también de T0. Tau de h de T0 es toda esta expresión de aquí. Esto pues ya se parece mucho a la definición de diferenciabilidad de una función real de variable real. ¿Qué es lo que tenemos? Cuando h tiende a 0, esta es una función error. Entonces, cuando h tiende a 0 es una función error, de hecho, que proviene de la diferenciabilidad de gamma. Entonces, cuando h tiende a 0, esta se va al vector 0. Entonces, esta se va al vector 0. Y por otro lado, tengo el producto de este vector por esta. Esa, sabemos que cuando eta tiende a 0, esta función se va a ir a 0. Ahora, ¿qué me asegura que esta función b de h de t0 se va a ir a 0? Ah, porque recuerden que la función b que depende de h y de t0 es h por toda esta expresión.
Cuando h tiende a 0, todo esto tiende a 0. Es decir, todo esto tiende al vector 0. Esta expresión cuando h tiende a 0, tiende al vector 0. Entonces, esta expresión b tiende al vector 0. Cuando h tiende a 0. Entonces, cuando este vector tiende a 0, toda esta función tiende al vector 0. Vector 0, producto punto con otra cosa, va a tender a 0. Conclusión, toda esta expresión, que por cierto es escalar, cuando h tiende a 0, va a tender a 0. Entonces, esta función gamma seguida de f es diferenciable en el punto t0 y de hecho se va a satisfacer que la derivada de esta composición es este producto punto. ¿Por qué? Porque es lo que es independiente de h y va multiplicado por el valor h. Entonces, tenemos ya en este caso, la regla de la cadena para una función, una composición de funciones, ¿no? Una que es vectorial de variable real con una real de variable vectorial, ¿no? Bien. A partir de la regla de la cadena, es posible demostrar justamente la regla del cociente. Entonces vamos a demostrar esta regla del cociente. Veamos. Entonces nuevamente tenemos esta regla del cociente, donde tenemos dos funciones diferenciables en un punto x0 que pertenece al dominio. Vamos a suponer que la función g es diferente de 0 para el punto x0. Entonces el cociente f entre g es diferenciable en el punto x0 y la derivada del cociente f entre g de x0, pues fíjense que se parece mucho a la regla de cociente de siempre, ¿no? Tenemos 1 entre g de x0 al cuadrado. Eso recordemos que es una función escalar de variable vectorial, multiplicada por una escalar que es g de x0 por la derivada de f en x0 que es vectorial, menos f de x0 que es escalar, por la derivada de g en x0 que es vectorial. Es muy importante aquí distinguir qué es escalar y qué es vectorial. Entonces, pues podemos pensar en lo siguiente. Podemos pensar en la función f entre g. Se puede pensar como la función f por la función 1 entre g. Entonces, podemos pensar en la derivada de la función f entre g en x0 como la derivada de este producto de funciones. En este caso, la derivada 1 entre g evaluada en x0 por la derivada de f en x0 más f en x0 por la derivada de la función 1 entre g en x0. Entonces, ahora la derivada de la función 1 entre g la podemos pensar como la derivada de la función f seguida de g, bueno, aquí aplicado al valor x0 en x0.
¿Y quién es esta función f pequeña? Bueno, f de z la estoy definiendo como 1 entre z. Ahora, esta función tiene por derivada el valor menos 1 entre z cuadrado. Pues bien, por la regla de la cadena que acabamos de demostrar, esto es la derivada de f, en este caso con respecto de pues la variable, vamos a poner la variable z, evaluada en g de x0 por la derivada de la función g evaluada en x0. Entonces, ¿qué tenemos? Pues esto es 1 entre g de x0 al cuadrado por la derivada de la función g evaluada en x0. Y esa es la derivada de 1 entre g en x0. Ahora sí, concluimos, ¿no? Entonces, la derivada de la función f entre g en x0, pues es el 1 entre g de x0 por la derivada de la función f en x0 más f de x0. Ojo, aquí va un signo menos, muy importante, f en x0 por menos 1 entre g de x0 al cuadrado por la derivada de g en x0. Ahora, este símbolo de menos lo podemos sacar hasta acá. Y entonces ponemos como denominador común el valor 1 entre g de x0 al cuadrado. Entonces aquí aparece g de x0 al cuadrado. Tenemos g de x0 al cuadrado. Y entonces tenemos g de x0 al cuadrado entre g de x0, pues me queda g de x0 por la derivada de f en x0, g de x0 al cuadrado, lo dividimos entre g de x0 al cuadrado, nos da 1 por menos f de x0, que va multiplicado por la derivada de g en x0. Y eso es justamente lo que queríamos demostrar. Bien. Entonces, hemos demostrado, hemos generalizado una de las propiedades, digamos, centrales de la derivada, que es la regla de Leibniz, en este caso también la regla del cociente y por tanto también la regla de la cadena. Son propiedades centrales que tienen las derivadas. Entonces, ahora, otra propiedad que tienen las funciones, por ejemplo, reales de variable real, que son diferenciables, es la propiedad de valor medio. La propiedad de valor medio juega también un papel central en el desarrollo del cálculo. Y vamos a tener una segunda versión del teorema del valor medio para funciones reales de variable vectorial. Veamos. Entonces, recordemos el teorema del valor medio. El teorema del valor medio, en el caso de funciones reales de variable real, nos dice que si tenemos f continua en el intervalo AB y diferenciable en el